depende de cada cliente. Siguiente pregunta, dice, ¿no sale más costoso hacer este tipo de diseños, ya que las herramientas son más costosas que comprar los diseños comunes del mercado? En algunos casos sí, en algunos casos no. Digamos, esa almadana vale 20.000 pesos y ya tengo solucionado la base y la parte de abajo, solamente tengo que solucionar la pantalla, entonces digamos es más barato. Si yo mando a hacer una base y un soporte especial para ese elemento. Entonces es muy relativo, hay unas piezas que sí son muy costosas, por ejemplo las llaves de tubo son llaves como 40.000 pesos cada una, entonces 4x3, 12 ya en 120 más la tapa, pero si vamos a una tienda de muebles, fácilmente nos pueden cobrar 500.000 pesos por una mesa, entonces de alguna manera sí y no, es muy relativo dependiendo de los elementos que involucremos. ¿Desde cuándo existe esta metodología de contextualizar objetos y ubicarlos en otro lugar para el que no fueron diseñados? Pues realmente para nosotros fue un experimento que nació muy cercano a la invitación del SENA y no sé en el mundo qué exista al respecto, pero para nosotros es algo que tiene 3-4 meses donde empezamos a, digamos, si nos metemos a internet podemos ver objetos como con este cuento, pero unos objetos muy aleatorios, pero como una metodología donde diseñar unos objetos que de alguna manera pertenezcan a una cultura y utilicemos como todas esas herramientas que les comentaba durante la presentación. Pues yo creo que es algo relativamente nuevo. En esa apuesta por lo simple del diseño con objetos ya preconcebidos, ¿cómo aborda el tema de la ergonomía? Es una muy buena pregunta. Digamos, si vamos a diseñar una silla, que es un elemento que tiene unas altas exigencias en términos de ergonomía, digamos, yo creo que el que más exigencias tiene más que una mesa, que una biblioteca y que muchos otros elementos, es cómo logramos acoplar, digamos, esos elementos existentes a lo que vamos a diseñar nuevo para que realmente cumpla. Porque lo simple no quiere decir que simplemente tenga una forma de silla que yo me pueda sentar, sino que realmente tenga una forma de silla que sea muy bonita y que sea muy cómoda, pues que es el elemento principal. Siempre la función debe ser el elemento base cuando estemos diseñando pues, este tipo de productos. ¿Cómo es el proceso de investigación y observación de los rituales? Como les contaba, puede ser a la escala que ustedes quieran. Si quieren solucionar un problema personal, pues simplemente obsérvense a ustedes mismos a cómo hacen las cosas en el día a día, que es una cosa que nosotros no hacemos, simplemente las hacemos porque así las hacemos todo el día. Entonces hagamos las cosas en el día a día pensando cómo haría yo esto mejor y qué objeto podría yo necesitar para solucionar este elemento puntual. Si va a ser algo más industrial y digamos a una escala mayor, es una herramienta que se me ocurre a mí es metamos una cámara a 20 personas en la casa y filmemos cómo es su día a día, cómo se levantan, cómo se acuestan, cómo comen, cómo hacen estos elementos y tratemos de extraer ahí oportunidades de diseño. Es una opción que yo creería puede funcionar. Con la utilización de productos comerciales, ¿no suben mucho los costos del producto final? Esa ya no la habían hecho. La disculpa fue desde la herramienta. ¿Qué pasó con el diseño de las pantallas? ¿De las qué? De las pantallas, están preguntando. Bueno, no, las pantallas simplemente es, yo creo que no podemos hacer que ese objeto se vuelva un transformer tampoco, donde le pongamos el vermiquí encima de otra cosa y empecemos a mezclar. Yo creo que la fórmula debe ser muy prudente y es, bueno, pongamos este elemento recontextualizado, pero diseñemos los otros elementos que acompañan esto para que se vuelva un poquito más digerible. Entonces no todo tiene que ser mezclado, porque yo creo que ahí es donde ya de ser bonito, que se vuelve bonito, interesante y lo ponemos en nuestra casa en el momento en que manejemos muy bien esa pequeña línea gris y no crucemos la línea entre un objeto y una chatarra. Yo creo que ese es el gran reto. Como diseñadores colombianos, ¿cómo podemos romper las barreras culturales para diseñar para un contexto internacional, para otro país? Yo creo que es atreverse. Pues, inclusive nosotros aún no lo hemos logrado, no hemos logrado salir de Colombia, es uno de nuestros grandes proyectos, pero es
valorar el diseño que tenemos y el potencial creativo que existe en nuestro país y atrevernos a diseñar cosas nuevas y a mostrarlas. ¿Cómo las mostramos? Concursando, mandando fotos a las revistas, a los blogs de diseño, atreviéndonos a hacerlo, porque pensamos muchas veces que para que nos publiquen en un blog de diseño pues tenemos que haber estudiado en Suiza o tenemos que haber hecho no sé qué cosas. No, desde acá salen cosas realmente valiosas que lo que tenemos que hacer es mostrarlas y mostrarle a la gente lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien. Yo creo que es un paso grande que tenemos que dar. Siguiente pregunta. ¿Aproximadamente qué porcentaje del valor del objeto diseñado recae en las piezas que hay que hacer para encajar los objetos comprados en la ferretería? Es lo mismo, la misma respuesta, depende del producto. Pues hay piezas que valen muy poco y hay otras que valen mucho más, y es ya esa habilidad del diseño, no solamente teniendo en cuenta los elementos funcionales, sino teniendo en cuenta también ese precio, que sea un producto que se pueda comercializar y vender. O sea, yo creo que es muy, muy específico para cada uno de los productos que diseñemos. ¿Considera los diseños de su empresa como diseños enfocados en lo sostenible? Sí, digamos, esto es un ejercicio puntual de perceptual. No quiere decir que todo lo que hace perceptual es con piezas conceptualizadas, simplemente es una colección y un ejercicio de diseño que quisimos realizar. Y si visitan nuestra página web van a ver pues que hay objetos muy diferentes a estos y tienen pues como un lenguaje siempre caracterizando desde lo simple y lo funcional. Pero sí, obviamente nosotros tenemos en cuenta lo sostenible en nuestra selección de materiales, en los procesos con los talleres, y tenemos ese tipo de procesos muy presentes. Si llega un cliente y nos dice quiero una mesa hecha de un árbol de estos, de un árbol de 200 años, le decimos que no, porque obviamente eso no tiene sentido, y tratamos de trabajar a través de materiales que sean renovables y que tengan pues como esta condición. En el momento en que se adquieren elementos para reemplazar o incluir partes en un diseño, ¿no se está perdiendo el concepto de En el momento en que se adquieren elementos para reemplazar o incluir partes en un diseño, ¿no se está perdiendo el concepto de Digamos, se pierde el concepto de reutilizar, pero entra el concepto de recontextualizar. Entonces, el re no es una regla genérica, hay unas que aplica por un lado y otras que aplica por otro. Lo que les decía, si nosotros lo volvemos que sea todo de reutilizar, pues digamos es un modelo de diseño que no es replicable. Yo puedo diseñar una lámpara o dos o tres, pero después me piden la cuarta y yo no encontré esa pieza y ya no la puedo hacer. Entonces, si recontextualizo, sí puedo ir a un center y decir deme 200 berbiquís porque vendí 200 lámparas en una feria. Entonces, sí lo puedo replicar de alguna manera. Lo que queremos es que no sea una metodología para hacer artesanía, sino para hacer productos de consumo. ¿Podría compartirnos su intervención en el Transmilenio? Bueno, eso fue un pequeño paréntesis en la vida, digamos, que no sé si, bueno, lo contaremos como por encima. Cuando tuve la práctica profesional, tuve la oportunidad de vivir en Francia 2 años y trabajar en una de las empresas operadoras de Transmilenio. Hice una especialización en diseño de transporte masivo, algo totalmente aislado del diseño, pero que realmente me encarreté como con esto mucho cuento. Eso coincidió, digamos, mi llegada a Francia con el montaje de una de las nuevas empresas y me ofrecieron trabajar con ellos como director de operaciones. Entonces estuve 2 años en Bogotá trabajando en toda la parte de planeación y de operación del sistema. ¿Cómo ve usted el futuro de la manufactura local frente a las importaciones? Yo creo que hay un reto muy grande y es un ejercicio muy interesante para valorar, y es las empresas que le están apostando a diseñar, a fabricar y a ofrecer sus productos localmente. Es un proceso más lento y digamos un camino más duro, pero que a largo plazo vale la pena. Muchas empresas vemos una cantidad de almacenes que están trayendo muebles chinos y abren y se vuelve una batalla de precios que no es sostenible. Vemos que abren y cierran y es algo que no funciona porque finalmente no están generando ningún valor, pero los que le estamos apostando a diseñar desde cero nuestras piezas y llevarlas hasta a comercializar y hacer todo el proceso completo en un mediano o largo plazo
va a ser algo mucho más interesante para todos. ¿Por qué utiliza o se enfoca en herramientas de carpintería? No, simplemente para ese ejercicio me pasé por la sección de carpintería y no todas son de carpintería. Esas maderas son para tumbar muros y las pulidoras son para pulir metal. Entonces, simplemente el ejercicio lo hicimos en esa sección, pero pudo haber sido en un almacén de cosas médicas o de jardinería o de cualquier cosa. Y seguramente saldrían elementos muy interesantes de esas otras visitas. ¿Para dónde va el mobiliario actual según su punto de vista? Yo creo que el mobiliario actual o el mobiliario cualquiera es algo que responde a unas necesidades muy básicas del ser humano y es descansar, comer, etcétera, etcétera, unas necesidades que todos tenemos codificadas y el reto, no sé si el actual, pero el reto de Perceptual es diseñar mobiliario que cumpla muy bien esas funciones y que sea muy atemporal, que pueda funcionar hoy y dentro de 10 o 15 años, precisamente porque están diseñados bajo una óptica de simpleza y de que cumplan una función a cabalidad. ¿En algún momento del proceso de diseño de la colección definieron el público objetivo? Digamos que no, porque son piezas que están entre el arte, el objeto, y son objetos muy especiales que es muy difícil encontrar un usuario que compre esa lámpara. Inclusive es una decisión totalmente experimental. Puede que de esas lámparas se vendan muchas o puede que no se venda ninguna. Simplemente quisimos hacer un ejercicio porque nos pareció chévere, puede que llame mucho la atención. No sé si algunos de ustedes la tendrían en sus casas, yo las tendría, pero puede ser algo, fue un ejercicio un poquito a riesgo. Y la siguiente pregunta es precisamente también de los clientes, y es ¿cómo es esa acogida de los clientes frente a los elementos de su compañía? Pues frente a los elementos actuales, afortunadamente es muy buena, y frente a esta colección, como les digo, apenas la vamos a lanzar, entonces todavía no sabemos. Y para finalizar, ¿hasta qué punto estas propuestas novedosas dan respuesta a un PDS óptimamente, mesa fabricada con las escuadras? Digamos, el PDS es un cuento muy técnico del diseño que es Product Design Specifications, especificaciones de producto de diseño, donde ponemos todas las necesidades y básicamente lo que estamos haciendo armando el design brief a partir de los rituales es un PDS un poco más simplificado, pero que de alguna manera ese producto responde a unas necesidades que se generan en la elaboración de ese PDS, no llevándolo hasta un punto tan técnico en el proceso que hicimos. Bueno, le agradecemos muchísimo a Esteban Gómez Ramírez su participación en este congreso.